por el Respeto, con José Ignacio Beteta, director de CPR, la sigla de Ciudadanos por Respeto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hemos estado conversando en la pausa y la verdad que me resulta interesantísimo lo que vienen a plantearnos, es decir, un observatorio tributario acerca de las pequeñas y medianas empresas, y que efectivamente es una forma de empezar a investigar y lograr dar nuevas posibilidades a la formalidad en un país en el que, como bien se sabe, tiene el 99% de las empresas en el Perú son pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuántas son informales? 83%. Es realmente impresionante. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Don Raúl, muy buenos días. Ante todo, somos ciudadanos, pero el nombre en realidad es Contribuyentes por Respeto. Una pequeñísima aclaración. Ya, bueno. Sí. Mejor. Está bien. Mejor todavía, es más claro. Bueno, don Raúl, gracias por la invitación. José Ignacio y yo queríamos comentarles acerca de un estudio que hemos hecho con una metodología doble. Por un lado, hemos hecho un estudio de buenas prácticas en la región, identificando el caso de Chile y de Brasil como casos con medidas a tomar en cuenta, que ahorita las comentamos. Y en segundo lugar, hemos hecho un conversatorio con pymes, con gremios pymes. No tenemos en este momento la autorización para revelar el nombre porque hay unas percepciones interesantes que poder comentarles, que a su vez también nos han permitido validar en cierta forma estos hallazgos de escritorio a los que hemos llegado. Entonces, lo primero es un poco ver cómo está la cancha, y como decía usted, dentro de estos regímenes pensados para incentivar la competitividad y la formalidad de las MIPYMES, lo que ocurre es que en la microempresa solamente el 60% la usa, en la pequeña el 1% la usa y en las medianas el 100% no la usa. ¿Qué nos quiere decir? Que los beneficiarios no se benefician. El primer mensaje para los políticos es: el beneficiario no se está beneficiando y algo hay que hacer en este campo. Lo segundo es mirar un poco la región, y aquí les quiero dar 3 hallazgos interesantes. El primero: en el Perú, el IGB se paga de manera mensual, aun cuando los ingresos no se perciban. Sin embargo, en Chile, hasta para las medianas empresas, incluyendo también las micro y las pequeñas, tú puedes diferir cuantas veces quieras, hasta en 60 días el pago. Y esto es algo natural porque muchas empresas te pagan a 30, 60 días, y si no te han pagado, entonces la MIPYME tiene que sacar de su bolsillo y financiar al fisco sin haber recibido la plata. En segundo lugar, bajo el sistema del RUS... Es una facilidad en ese sentido elemental, ¿no es cierto? Simplísima. Exacto. Sobre todo si consideramos que parte también del dinero está congelado vía la cuenta de tracción, que incrementa el problema. En segundo lugar, bajo el... La cuenta de tracción es lo peor que le puede haber pasado a alguien en la vida, más o menos, ¿no? Porque es una plata que pones a cuenta del pago de tus impuestos, porque además, si por A, B o C ese impuesto ya no lo vas a pagar o lo que sea, la plata no te la devuelven nunca. Correcto. Nunca, ¿no? La SUNAT ni siquiera se puede cobrar otra deuda de otro impuesto a cuenta de si te sobró plata ahí, ¿no? Es plata capturada que no le sirve a nadie, finalmente, ¿no? Sin duda es un tema a revisar por los candidatos también. Ahora, bajo el RUS se tributa en base a ingresos brutos, bajo el RER en base a ingresos netos, sin posibilidad de deducir gastos, pero en ningún caso se incluyen dentro del pago el IGB ni las contribuciones sociales. Y aquí hay un caso interesantísimo de Brasil, donde ellos hacen un solo pago mensual que incluye la renta, el IGB y la contribución social. Y aquí el tema es simplemente facilitarle la vida a aquel que tiene en una pequeña empresa, digamos, el dueño hace todo, ¿sí? El dueño es el contador, el que vende, el que compra. Entonces, ¿cómo le facilito la vida a esa persona para quien la carga tributaria no es la misma que para una gran empresa? Mediante un impuesto simplificado una vez al mes que facilite, tienda un puente hacia la formalidad. Y el tercer hallazgo interesante es que en Chile, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa aquí, si tú te equivocas, tú tienes una infracción tributaria, la primera vez o las primeras veces te acompañan, algo así como la escuela de los buenos choferes o el chofer que existen. Ellos te meten a un sistema de capacitación para ayudarte a formarte y luego recién empiezan a multarte. Estos hallazgos, a su vez, como les decía, van acompañados de un conversatorio en el que quería que José Ignacio Beteta nos cuente un poco los hallazgos que de alguna forma reflejan también lo que hemos encontrado en la mesa. Bienvenido. Sí, gracias. Don Raúl,
Patricia, Fernando, nosotros no queríamos que el estudio sea un estudio de gabinete, digamos. Claro, que no sea esta cosa académica que a veces... Y no solo una opinión, ¿no? Porque opiniones pues han habido muchas, sino queríamos escuchar la voz del emprendedor. Nosotros entendemos además que cuando hablamos pues, de tributos, hablamos por ejemplo de la SUNAT, y la SUNAT tiene un rol, que es pues la recaudación, ¿no? Entonces vamos a ver las percepciones que tienen, ¿no? Y aquí el hallazgo más importante es que estos regímenes para las empresas que ya son formales no incentivan ni la competitividad ni la formalidad. Al contrario, ¿no? De alguna manera desincentivan el crecimiento y la formalización. Por los topes. Por los topes, por las trabas, por esta retención que mencionábamos, pues, de la cuenta de tracción, por ejemplo, ¿no? Una retención pues, que digamos, no se entiende, ¿no? ¿Qué piensan, por ejemplo, los microempresarios, los pequeños empresarios? Lo primero que dicen es, bueno, SUNAT me persigue, no me promueve. Ok, entonces tú dices, acá hay un tema de diálogo y de distancia, ¿no? Patricia mencionaba pues el tema de formales e informales, ¿no? Uh-huh. Es ciertamente, tenemos que empezar a ver el tema desde un punto de vista distinto, ¿no? Hay una distancia en general entre el Estado y una perspectiva que debe ser un poco corregida entre un Estado que está arriba y un contribuyente que está abajo, ¿no? Y que además el de arriba es punitivo. Lo que le interesa es castigarte. Y te mira de arriba y tú no sabes quién es, ¿no? Entonces, la cuenta de tracción es plata congelada, las multas no solamente son por la evasión, sino por el error procesal, ¿no? Si me equivoco en un documento, en un formato, no lo escribo a tiempo, multa. Como si no se equivocara adrede, ¿no? Aún cuando no haya perjuicio para el fisco. Sí, entonces que simplemente... no sé, pusiste mala fecha, te queda un montón. Pura mala fe. Y lo hemos pasado, ¿no? Tú entonces dices, uy, me equivoqué. ¿A quién llamo? Llamas, quieres corregir, pero te dicen, no, es que tienes que llenar otro formato distinto. Claro. Y en verdad la notificación te llegó a la clave sol, o sea, tienes que buscar en tus... Entonces ya se vuelve incluso difícil corregir el error que tú mismo has cometido sin querer, ¿no? Y el último es el tema del acompañamiento, efectivamente la capacitación, ¿no? O sea, no me acompañas, no me capacitas. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Uno que ha terminado la universidad, que tiene estudios de posgrado, se sienta a declarar sus impuestos y no puede solo. Eso no está bien. O sea, no puede ser que toda persona que quiera declarar impuestos necesite un contador. Los peruanos deberíamos ser capaces de, con una secundaria completa, llenar una declaratoria de impuesto a la renta sin que eso termines sentado en el estudio de un contador. Pero es mucho pedir. Yo soy, por ejemplo, muy bruto para eso. Es que te juro, Raúl, que en otros países... Por la complicación del papel que tienes que llenar. Hay desde luego varias justificaciones, varias causas de por qué una pequeña empresa no crece, sí, ¿no? ¿Verdad? Una es la tributaria, otra es la laboral, que es harina de otro costal, y que también tienen regímenes especiales, pero otra es también lo que reciben a cambio los emprendedores. Nos fuimos a Gamarra como parte de ese observatorio y conversamos con ellos. Nos dijeron, señores, aquí hay 34 manzanas, 20 policías. ¿Quién paga por la seguridad? Nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el año 2012 pagamos 3.000 soles de impuestos entre IGB y renta. Por supuesto que acá hay informalidad, pero me decían, ¿cuánto hemos recibido a cambio de eso? Esa es la pregunta que se hace una pyme, ¿no? Por un lado, ¿cuánto te pago? ¿O cómo te pago? O las dos cosas, ¿cuánto y cómo te pago? Que es lo que veníamos a explicar. Y por el otro lado, digamos, ¿qué me devuelves? Entonces, asumiendo las cosas básicas, por ejemplo, seguridad y justicia, lo que el siguiente gobierno tiene que tener muy presente es que tiene que aumentar el retorno, digamos, que le da al contribuyente por sus impuestos. Para poder convencerlo de que empiece a cruzar ese puente y acompañarlo en el proceso. Que ser formal te convenga que lo percibas como un cambio positivo en tu vida. No menos plata en el bolsillo y nada más, ¿no? La analogía que conversábamos era la del descuento en el supermercado, ¿no? O sea, tú vas al supermercado, encuentras este cartel que dice 2x1, 3x2, tú lo buscas. Así es. No es que te vas a la otra vez, no, yo quiero pagar el producto solo, ¿no? Así es. No se trata de que... ¿Dónde podemos comenzar? Porque han presentado un cuadro un poquito deprimente, daría la sensación de que todo va mal, lo cual quizá no es justo. Hay muchas experiencias municipales donde se reduce la morosidad cuando los alcaldes justamente hacen obras, veredas, pistas que son percibidas por los ciudadanos. ¿Por dónde propondrían ustedes conversar si es que pudieran conversar con las autoridades de la SUNAT? Según el World Economic Forum, uno de los mayores problemas que tenemos en el Perú es la complejidad en cuanto a la regulación y al pago de impuestos. Entonces, si hubiese una medida para comenzar, sería simplifiquen el proceso, como decía Patricia, de pago de impuestos
por un lado, y también simplifiquen el cómo un emprendedor, una pyme, debe cumplir con sus obligaciones mensuales con un modelo, por ejemplo, como el brasileño, donde te dice, mira, fácil, un IGB, o sea, el pago de IGB junto con el de renta, junto con las contribuciones sociales, todo en uno solo, y eso mes a mes según una tabla y una escala. Si eso lo hacen, entonces la gente va a decir, caray, puedo ahorrarme un montón de dinero en contadores, en abogados, en personal y en mi propio tiempo, que yo soy en una pyme el que vende, el que compra, el que hace de todo, para poder dedicarme a crear valor a mi negocio. Creemos que si se empieza por allí, lo demás puede hacerse de manera progresiva. Una cosa de estas, y viendo, en fin, el monto de la economía, ¿cuánto significaría de ingreso para el Estado realmente? ¿Cuánto significaría que todas las... No todos, digamos, el 50% de las MIPES encuentran facilidades y pagan sus impuestos. ¿Cuánto de incremento para el Estado significaría eso? Mira, en porcentaje, solamente tendríamos que pensar que el 40%, 35-40% de lo que gana o de lo que factura una empresa es algo que el Estado recibe por los impuestos. Entonces imagínate ese 83% de empresas. Es una cosa inmensa. Estamos dando muchísimo, digamos, dinero, ¿no? El tema de los montos y los porcentajes es interesante. El tema técnico es muy complejo. Calculo que después del Estado también hay muchas razones por las cuales controlar y fiscalizar los temas. Nosotros lo que pensamos es que estos ejemplos de Chile, Brasil, los hallazgos, son cosas tan sencillas, tan simples, que no se necesita, digamos, una regulación o algo... Una gran revolución tributaria. Súper complejo. Porque siempre se anuncia, cada gobierno viene y dice, ahora vamos a hacer una reformulación, en fin, y en realidad se crean más formularios finalmente. Exactamente. Entonces hay un tema ahí, y el otro tema es el tema comunicacional y de distancia, ¿no? Que es un tema esa es la parte clave, ¿eh? Que escapa, porque en este tipo de campaña vamos a escuchar muchas propuestas técnicas, algunas más buenos deseos, otras más serias y sostenibles, pero lo que no estamos viendo es este tema de darle un carácter social, comunicacional, ¿no? al asunto, ¿no? Ahora, un comentario. Nosotros estuvimos acá comentando en este observatorio tributario hace algunos meses y nosotros dijimos, por ejemplo, que la SUNAT estaba haciendo malas prácticas en cuanto a notificaciones. Si bien no tenemos datos, porque siguen sin tener apertura en cuanto a los datos para poder evaluar desde la ciudadanía al Estado, pero sí es cierto que en cuanto a notificaciones se ha mejorado, porque ahora no solamente, lo cual puede ser un poco más molesto para el ciudadano de a pie, pero sí es cierto que hoy en día se está utilizando la clave SOL, también se está utilizando las llamadas telefónicas, porque estadísticamente, si uno le pregunta a un notario cuántas veces una notificación falla, te va a decir que el 30%, 35% de las notificaciones son notificaciones que nunca llegan. A nosotros nos ha pasado, como alguna vez les comenté aquí, que nos interviene, te enteras de que hay un embargo y tú nunca recibiste ningún tipo de orden de embargo, pero lo que es cierto es que cuando tú llegas a tu casa y te encuentras con un papel de SUNAT debajo de la puerta o te llega un correo de SUNAT, no te demoras en abrirlo como si fuera spam, o sea, se te para el corazón y uno sí, como contribuyente, está pendiente. O sea, no es que el contribuyente no se hace loco con la notificación de SUNAT, uno sabe que se va a meter en un problema, ¿no? Pero no hay nada peor que llegar a tu casa y encontrar un papel de SUNAT debajo de la puerta. Nunca será recibir un papel que te encante tampoco. No, pero no lo dejas tirado. Pero y también entonces hay que aprovechar ese interés, sin ¿no? duda. También hay un trato diferente ahí, por ejemplo, si SUNAT, si tú como empresa envías una notificación a por ejemplo, una empresa de servicios públicos para cobrar, SUNAT en un juicio te dice que no hay prueba de que se ha recibido. Pero ellos, cuando envían notificación, digamos, tampoco tienen la prueba de que se ha recibido. Entonces de repente a uno le llega 4 de julio con fecha del papel y uno ha recibido el 15 y el plazo empieza a correr en el medio y uno no sabe cómo. Sí, pues, por eso también lo que están haciendo ahora con la clave SOL y las llamadas telefónicas son un paso adelante. Muy interesante. Pero para eso que su web no se cuelgue cada 2 por 3, pues, porque si no la clave SOL no te sirve de nada cuando la web de SUNAT se cuelga todo el día. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, la verdad que es sumamente interesante y deberíamos tener clasecitas. Sí, yo me sentí acompañadísima en mi drama tributario. Sería ideal que estuvieran aquí ayudándonos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a 9:52, una pausa y luego nos vamos a Aguasver.